Buen día a todos, ¿sí? Gracias de vuelta por invitarme a este evento. Es un placer, esta hermosa ciudad. Bueno, tengo muchos amigos acá, clientes, así que gracias, ¿eh? Bueno, la idea de esta charla es contarles un poco a ustedes qué es lo que se está viniendo con la ciencia de datos, sobre todo en SQL Server. Lo que es básicamente, o lo que se conoce como Machine Learning, que un poco Eduardo estuvo hablando. Hasta antes de SQL Server 2016, si nosotros queríamos hacer Machine Learning, la única alternativa que teníamos en el ambiente Microsoft era hacerlo en cloud. O sea, teníamos en Azure la posibilidad de hacer Machine Learning. Hoy también tenemos esa posibilidad. Lo que se agregó es que ahora SQL Server, y ya desde hace un par de años, ya no es solamente un motor de base de datos relacional, sino una plataforma de datos, o sea, lo que se llama Data Platform. Dentro de esa plataforma de datos se empezó a incorporar en 2016 y 2017 un poco más fuerte todavía, la posibilidad de que ustedes puedan hacer Machine Learning dentro de SQL Server. ¿Cuál es quizás la ventaja o desventaja de hacer esto? La verdad que Azure está muy lindo, muy coqueto, ¿sí? Pero en muchas empresas muy grandes o en algunos entes estatales no se puede llevar ningún dato a la nube. Entonces hay dos opciones. O no usamos Machine Learning de Azure y usamos la competencia, o bien Microsoft tenía que hacer algo con ese Machine Learning. Y la verdad que lo integró a SQL Server. Entonces ahora tenemos las dos alternativas. Los que lo quieren usar en cloud lo pueden usar en cloud y los que lo quieren usar en SQL Server lo pueden usar en SQL Server. Hay algunas pros y contras que quizás después podemos debatir si quieren en el break o en algún lugar me pueden quizás buscar y lo charlamos al que más interesado esté con el tema. Pero ¿cuál es básicamente la idea acá? Bueno, antes de eso, ¿sí? ¿Qué es Machine Learning, no? O sea, para los que quizás no conocen Machine Learning, es una parte de la inteligencia artificial que va a permitir a las computadoras hacer algo. ¿Qué cosa? Aprender. Esto, guárdenlo en la cabeza. En los próximos 5 años, 10 años, vamos a ver mucho relacionado con esto. De hecho, hoy lo estamos viendo. Nosotros estamos trabajando en la empresa en productos que predicen cosas, que ayudan a las compañías a predecir en los hospitales, por ejemplo, el tiempo que una persona puede estar adentro del hospital dependiendo qué chequeo se va a hacer. ¿Ok? Y todo con tecnología de Machine Learning, en este caso on-premise porque ciertos hospitales no quieren llevar sus datos al cloud. Ahora bien, ¿cómo eran antes las aplicaciones que usaban Machine Learning? Básicamente tenían esta arquitectura, ¿no? Por un lado teníamos la aplicación, ¿sí? Y la inteligencia de datos, y por otro lado habían separado los datos. O sea, siempre cuando queremos hacer algo predictivo, ¿con qué nos vamos a encontrar? O con cualquier algoritmo, que necesitamos pasarle datos. ¿Y esos datos dónde están básicamente, o por lo general? En una base de datos. En este caso, supongamos que tenemos una tabla donde cargamos cada persona que se va a hacer un chequeo médico, vamos cargando la estadística de cuánto va tardando en cada chequeo médico, y después queremos hacer algo predictivo sobre eso para poder decir, che, mirá, si todas estas personas tardaron tanto tiempo, cuando vengan futuras personas, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Esos datos básicamente están en tablas. ¿Qué pasaba o qué pasa si yo no lo tengo todo acoplado? Que tengo que mover los datos a algún servicio de Machine Learning, tengo que moverlos esos datos. Y si son teras y teras de datos, como suele suceder en este tipo de arquitecturas o este tipo de soluciones, parece una tarea media compleja y poco performante. ¿Qué se está buscando ahora con la arquitectura? Tener básicamente esta visión que vemos ahora ahí. ¿Qué es? Todo lo que es la inteligencia de datos, más los datos en una sola capa, como que estamos viendo ahí, y la aplicación separada. Entonces ya los datos no tienen que viajar hacia el Machine Learning para poder procesar esos datos. ¿Okay? ¿Cómo hizo Microsoft para hacer esto? Bueno, justamente integró un servicio, 2 servicios, vamos a ver, dentro del motor de base de datos. Uno que es Machine Learning Service y otro que es Machine Learning Server. Son 2 servicios totalmente distintos, parecidos pero no iguales. Bueno, ¿qué pasó con la ciencia de datos, no? Algunos lenguajes muy populares o no tan populares empezaron a tomar, digamos, ranking en los lenguajes más usados. ¿Quiénes usan Python o quiénes conocen Python? Levanten la mano los que conocen Python. Muy bien. ¿Y R? Usan R.
que usen R. Pocos, ¿sí? ¿Qué pasa? R y Python, sobre todo R, es un lenguaje que nació para matemáticos, un lenguaje muy potente, es el lenguaje hoy más potente para eso, y la verdad que es muy interesante trabajar con R. Ahora, los programadores, y los que trabajamos quizás con R y vemos un poco de Python, nos cuesta quizás R entender algunas cuestiones, ¿eh? Es un lenguaje medio duro. Python es un lenguaje mucho más sencillo para trabajar, pero a nivel de performance, las librerías R todavía siguen siendo mucho más rápidas que las librerías Python, por ahora. Entonces, estos lenguajes se empezaron a incorporar a la base de datos, ¿no? SQL Server, ¿cuántas instrucciones tiene? 4, ¿no? Toda la vida tuvo 4. Select, Insert, Update y Delete. Y después, bueno, todas las demás, pero la base de datos tenía 4 instrucciones básicas. Ahora se incorpora un lenguaje R y un lenguaje Python, con lo cual las instrucciones pasan a más de 16.000 con sus galerías y librerías. Bien, ¿cómo es y por qué Machine Learning dentro de SQL Server? ¿Por qué no afuera y por qué sí adentro de SQL Server? Bueno, SQL Server como motor de base de datos, los que ya lo están usando, muchos conocen de sus bondades, ¿no? O sea, tengo una capa de seguridad muy fuerte, tengo una administración fuerte, tengo alta disponibilidad, tengo un montón de cosas que van más allá de la base de datos. Cuando yo quiera implementar en una organización una arquitectura de Machine Learning, quizás sea hasta un servicio crítico. Porque si yo ahora, en vez de predecir cuántas personas va a estar en un hospital, lo que estoy prediciendo con un algoritmo de estos es si la tarjeta de crédito que estamos pasando en nuestra transacción bancaria puede ser una tarjeta fraudulenta, eso es crítico. Entonces, ese sistema va a pasar a ser mucho más crítico que el otro. Entonces, si yo me monto sobre una plataforma que ya es mucho más sólida, lo que voy a poder obtener con eso es todas las ventajas que ya tiene esa plataforma, que ya tiene unos cuantos años. Entonces, Microsoft empezó a trabajar en lo que es la incorporación de Machine Learning dentro del motor de base de datos y podemos obtener justamente estas ventajas. Seguridad por un lado, performance y escalabilidad y administración. Bien, ¿cómo empieza la historia? La historia empieza con que Microsoft en el año más o menos 2015-2014 compra una empresa. ¿Sí? Una empresa muy conocida que se llama Revolution. La empresa Revolution hacía un producto que se llamaba Revolution Server y lo que procesaba era Machine Learning basado en ¿qué? En R. El lenguaje solamente R. Microsoft compra esta empresa e integra este producto a SQL Server 2016. En SQL Server 2016, que es la primera versión del Machine Learning On-Premise, solamente se incluye el lenguaje R. Y en SQL Server 2017 se le suma el lenguaje Python. O sea, si quieren usar Python en la base de datos, deberían usar SQL 2017, que ya es una versión, digamos, pública, ya no está más en beta. Y si no les importa si es R, digamos, o Python, pueden usar SQL 2016 sin ningún problema. Pero básicamente Microsoft compra Revolution R y con esto hace dos divisiones y dos productos. Y acá es donde empieza un poco a veces uno a marearse, o los que no conocen esto, cómo es la arquitectura y cómo funciona. Por un lado, tenemos lo que se llaman los productos de comunidad. ¿Qué son los productos de comunidad? Y yo quiero programar en R, yo soy programador, y ¿qué me instalo? ¿Un R Server? ¿Un SQL? ¿Todo? ¿Me instalo un SQL Server para hacer mi algoritmo de R? No, no es necesario hacer eso. ¿Sí? Existe un R Open, que básicamente son herramientas que ustedes van a poder bajar y elaborar desde su notebook, desde su Mac, para poder programar código R y probar código R. Estos códigos R o código Python, se arman modelos matemáticos y se prueban esos modelos matemáticos, con lo cual ahí no necesito ninguna instalación de un SQL Server para probar los modelos, ni para testearlos, ni nada de eso. ¿Qué va a pasar? Obviamente que lo que no voy a tener ahí es ni performance, ni seguridad, ni nada de eso, y tampoco lo necesito. Del otro lado, ¿sí? O sea, esto es lo que hizo con Revolution, ¿no? Como que Revolution lo partió en dos partes, ¿no? Del otro lado tenemos lo que es la versión comercial, la que hay que pagar para usar Machine Learning. Y eso tenemos dos variedades. Todo está en SQL Server, o sea, lo que es Machine Learning no es un producto aparte. O sea, ustedes cuando compran SQL Server hoy en día en la licencia tienen estos dos productos que están ahí. Uno es R Server y el otro es R Service. Que ahora los vamos un poquito a ver en detalle.
Estos dos productos son los que hacen el Machine Learning on-premise a nivel corporativo o en instalación. Bien, ¿qué es Machine Learning Service? Machine Learning Service es el engine de Machine Learning que corre dentro de SQL Server. Corre dentro de SQL Server. En la instalación de SQL Server, cuando ustedes instalen SQL Server, van a ver una opción adicional que dice instalar Machine Learning Service, no Server, Service. ¿Qué ventaja tiene eso? Lo que vamos a estar viendo acá es que, por ejemplo, bueno, ahora soporta, en 2016, como yo les comentaba, soporta R, ¿sí? Y en 2017 le incorporan Python, le incorporan librerías nativas de, por ejemplo, Transact SQL, que ahora vamos a ver en un ratito, que se llaman de predicción, ¿sí? Ahora bien, este R-Service, la ventaja que a mí me da es que, como yo como programador lo integro, ¿no? Porque ahora vino el matemático y me dijo, toma, acá tenés el algoritmo, quiero esto ponerlo en una aplicación, y ahí está el problema. Y la ventaja de R-Service. ¿Dónde lo vamos a integrar R-Service en SQL Server? De una forma muy sencilla, vía Store Procedure, que muchos de ustedes ya conocen. O sea, acá no vamos a inventar nada raro. Un Store Procedure, en vez de correr código Transact SQL o código CLR, que son hoy las únicas opciones que tiene un Store Procedure, le vamos a poder decir a ese Store Procedure que codea código R o código Python dentro del SP. Después de Machine Learning Service, que está embebido en la base de datos, tenemos el hermano superior, por decirlo de alguna forma, que se llama Machine Learning Server. Esto también tiene el nombre de R-Server. Ustedes lo van a instalar con el SQL Server. Ya tiene algunas diferencias con el Service, que son básicamente las que les voy a comentar ahora. Una de ellas es que es múltiple plataforma. Si bien hoy SQL Server corre sobre Linux, que después lo vamos a mostrar en la charla de SQL 2017, Machine Learning no corre sobre Linux. Pero Machine Learning Server corre sobre Hadoop, sobre Linux, ¿sí? Sobre todas las diferentes plataformas que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Eso es una de las ventajas de Machine Learning Server. Otra de las ventajas es que puede escalar horizontalmente. Puedo poner N nodos de Machine Learning Server para que hagan alto procesamiento. Y en SQL Server no puedo hacer eso. O sea, si yo tengo mi engine de base de datos y ahora le meto 1000 millones de operaciones, ¿sí? Por minuto, ¿qué va a pasar con ese engine? No lo puedo escalar en otro, ¿no? O sea, yo tengo que dividirlo a mano las operaciones. No tengo lo que en Oracle es el rack de Oracle, ¿sí? Entonces, el Machine Learning Server me va a permitir escalar el servicio. ¿Cómo se consume el Machine Learning Service? Ya acá no voy a tener un Store Procedure porque tengo una capa de servicio mucho más compleja. Lo que voy a trabajar yo acá son con Web Service. Básicamente yo voy a publicar lo que es mi modelo matemático, mi modelo de R, mi modelo de Python, dentro del Machine Learning Server y después con vía Web Service lo voy a poder consumir. Esto se usa básicamente a gran escala. La mayoría de las aplicaciones hoy en día quizás no necesitan esto, pero para que tengan un número de volumetría, y después si quieren les paso el link, se están haciendo unas predicciones de fraude de tarjeta de crédito, de procesar 1 millón de transacciones de tarjeta de crédito a ver si son fraude por segundo. O sea, en un segundo le paso 1 millón de tarjetas de crédito y el tipo me dice si son fraude o no son fraude ese millón. Con SQL Server está toda la arquitectura que le interesa, yo después les paso el link para que bajen el ejemplo, ¿sí? Lo ejecuten. O sea, ese tipo de volumetría, que no es una volumetría, digamos, estándar, por decirlo de alguna forma, quizás tengamos que integrar algún servicio de esto que se llama Machine Learning Server. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es básicamente el proceso? ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, por un lado, lo que tenemos nosotros es toda una caja donde está SQL Server, ahora con su Machine Learning Server y Service, y nosotros como aplicación lo único que hacemos es llamar a un Store Procedure. Llamamos a un Store Procedure que ejecute un código, en este caso R, y me va a devolver algún resultado eso. Me puede devolver un valor único, decir, che, 1, 0, me puede devolver un dibujo, me puede devolver varias cosas. Pero la arquitectura y la forma de trabajar es muy, muy sencilla para cualquier programador. Simplemente llamo a un Store Procedure. ¿Cómo llamo a ese Store Procedure? Bueno, tuvo que incorporar SQL Server un Store Procedure de sistema nuevo, ¿no? Que es este que está aquí, que se llama SP Execute External Script. Y la verdad que está bueno el nombre que le pusieron,
Porque si uno empieza a ver ahora algunos detalles técnicos, van a observar que el primero que me pregunta, el lenguaje, ¿no? Que dice, decime en qué lenguaje voy a correr esto. Entonces, en 2016 le pongo R. En 2017 le puedo poner R o Python. Y si mañana aparece otro lenguaje, lo único que tengo que hacer es a este store procedure pasarle ese lenguaje. Pero mi aplicación está llamando siempre al mismo store procedure. O sea, es un solo store procedure que dependiendo de las librerías que yo tenga, va a usar un lenguaje u otro lenguaje. ¿Okay? O sea que no es que hicieron uno para Python, uno para R, no, es un único store procedure. Básicamente, ¿qué le puedo pasar a ese store procedure? Bueno, a ese store procedure le puedo pasar una entrada de datos, vamos a ver, le podemos pasar un dataset, le podemos pasar una tabla, podemos pasarle un modelo, etc. Y esto me va a devolver un resultado, básicamente un resultado. Bien, ¿qué tipos de salida da ese store procedure? 3 tipos de salida tenemos. Una, un dataset. O sea, lo que sería una query, ¿no? O sea, un resultado de una query. Otra opción es un modelo matemático. ¿Cómo funciona el Machine Learning los que ya usan Machine Learning? Yo desarrollo un modelo y después, ¿qué pasa con el modelo? ¿Qué hay que hacer con el modelo? ¿Empieza qué? Hay que entrenarlo al modelo. Va aprendiendo el modelo con el tiempo, ¿sí? Y va sacando mejores predicciones. Para poder hacer eso, ¿dónde guardo yo el modelo? En la base de datos. O sea, los que programan en R lo guardan en un archivo el modelo. Y yo en la base de datos, ¿dónde lo guardo ese modelo? Lo puedo guardar en una tabla, por ejemplo. Porque este store procedure, la salida que me va a dar, va a ser un binario que representa el modelo. Y otra de las opciones, quizás un poco más usadas, menos usadas, ¿sí? Es un dibujo, ¿no? O sea, yo con R puedo hacer ploteo, ¿sí? algún gráfico, y podría quizás usarlo también para eso si me interesa. Pero las dos grandes salidas que tiene este tipo de store procedure son los datasets y los modelos. Es básicamente eso lo más importante del store procedure. Bien, ¿qué pasó en 2017? Hasta acá, lo que vimos hasta ahora en 2016 es exactamente igual. 2016-2017 es igual. En 2017, ¿qué se agregó? A nivel, lo que se descubre con Machine Learning es que la mayoría de los sistemas que se hacen hay 3 tipos de algoritmos en ciencia de datos, ¿no? Unos que predicen, ¿sí? Otros algoritmos que pueden hacer clusterización, ¿no? Detectar, che, esto es un play de slider o no. ¿Qué es esto? ¿Una computadora? ¿A qué se parece? ¿Sí? Y otra que podemos sacar básicamente relaciones entre variables. Hay varios casos de eso. Pero lo que más se ve que se usan, por lo menos en base de datos, son los de predicción. Quiero predecir cosas. Quiero saber cuánto voy a vender el año que viene, quiero saber qué mortalidad voy a tener, quiero saber qué, todo es predicción. Es un algoritmo de los más usados las predicciones. Entonces, ¿qué hicieron el grupo de producto? Algo muy inteligente que fue incorporar a Transact.SQL una instrucción nueva llamada predict. Esa instrucción nueva es una función más, ¿no? Select, predict, la vamos a ver. Y lo único que le tenemos que pasar es un modelo, y él va a predecir a través de ese modelo. ¿Cuál es la ventaja de esta instrucción nueva? Primero, que si yo quiero hacer predicciones con R, también las puedo hacer. Pero esto es mucho más natural, mucho más fácil para muchos programadores. Ya tienen embebido algunos modelos de regresión adentro, algunos algoritmos de regresión. Y otra de las ventajas que esto tiene, que como es una instrucción Transact.SQL, corre sobre SQL Server en Linux también, que hoy en día no tiene Machine Learning. Entonces, si yo tengo un SQL Server, por ejemplo, en Red Hat, y quiero agarrar y hacer predicciones, lo único que tengo que hacer es generar el modelo matemático en otro lado, guardar el modelo matemático en un binario, eso lo puedo hacer hasta, digamos, desde el mismo R-Server lo podría hacer, o una herramienta de desarrollo, y simplemente después con sintaxis Transact.SQL hacer las predicciones. Machine Learning en SQL Server, ¿sí? Y con eso poder que ustedes se vayan con una idea de todo lo que está viniendo ahora con esto. O sea, se viene todo un mundo totalmente nuevo, tenerlo integrado al SQL Server va a dar un montón de ventajas, muchas ventajas, y con eso yo creo que muchas industrias van a cambiar muchos de sus procesos. Lo tenemos adentro del SQL Server, o sea, no necesitamos ir a Azure. Si queremos ir a Azure, vamos a Azure. No queremos ir a Azure, no vamos a Azure. ¿Sí? Bueno, gracias.